En la noche del 25 de octubre de 2016, los tranquilos residentes de un pequeño pueblo sudafricano se sorprendieron cuando Louisa Kykemore salió corriendo de su casa en pánico, sosteniendo a su hija de 3 años en sus brazos. Gritó pidiendo ayuda, diciendo que su hija había perdido el conocimiento de repente. En ese momento, nadie podía imaginar que este incidente desataría una investigación que revelaría la aterradora verdad sobre la vida oculta de una familia tras las puertas cerradas. ¿Qué ocurrió? Únete a nosotros para averiguarlo. Primero que nada, nos gustaría expresar nuestras más profundas condolencias a la pequeña. Que encuentre paz en su nueva vida, donde sea que esté. Louisa es una mujer que ha vivido eventos importantes en su vida, desde una infancia infeliz hasta relaciones tumultuosas. En 2014 decidió poner fin a su matrimonio con Christo van der Mare, una decisión que tomó no solo para protegerse a sí misma, sino también para salvar a sus hijos de un entorno inestable. Este fue el momento en que Christo, un hombre trabajador y tranquilo, se convirtió en una verdadera amenaza. Sus estallidos de violencia, palabras amenazantes y comportamiento peligroso dejaron a Louisa sin más opción que buscar intervención legal para obtener una orden de restricción. Su matrimonio con Christo fue una vez la luz de la vida de Louisa. Después de terminar su primer matrimonio con Freddy, que no le trajo la felicidad que esperaba, Louisa conoció a Christo. Él parecía ser el modelo ideal, trabajador, estable y el completo opuesto de Freddy. Su amor progresó rápidamente, llevando al matrimonio y al nacimiento de 2 hijos, Johan, su hijo mayor, y Poppy van der Merwe, su hija menor, nacida en 2013. En particular, Poppy, con su cabello dorado y ojos azules, se convirtió en el centro de atención, trayendo orgullo a Louisa. Desafortunadamente, esa felicidad fue efímera, antes de convertirse en una espiral de inestabilidad. De un esposo confiable se convirtió en un hombre irascible e impredecible, con un comportamiento cada vez más violento. Sus rabietas no solo lastimaban a Louisa, sino que también creaban una atmósfera aterradora en la familia. Frente a los dolorosos recuerdos de su propia infancia, Louisa decidió no permitir que la historia se repitiera con sus hijos. En 2014 solicitó el divorcio, poniendo fin a una relación que no podía ser salvada. Pero el trauma en la vida de Louisa no solo provenía de las relaciones. En 1984, cuando solo tenía 10 años, perdió a su querido padre. Esto fue un gran shock para la niña, especialmente porque su padre era alguien con quien tenía una profunda conexión. Poco después, su madre se volvió a casar, pero este matrimonio solo trajo más infelicidad. Su padrastro era un hombre irascible que a menudo usaba la violencia para controlarla. Constantemente humillaba y lastimaba a Louisa, y los años que pasó bajo su techo dejaron una profunda marca en ella, alimentando un profundo sentido de impotencia e inferioridad. Así que cuando Louisa finalmente dejó su hogar de infancia, estaba decidida a encontrar la libertad a toda costa. Su primer matrimonio fue una decisión apresurada que trajo más dolor que paz. Cuando dejó a Freddy, esperaba que Christo fuera su nuevo comienzo. Sin embargo, esta nueva unión también causó mucho dolor. Lo que hizo que el cambio de Christo fuera especialmente desgarrador fue que parecía coincidir con el nacimiento de sus hijos. La vida familiar perfecta pronto se desmoronó en algo mucho más oscuro. Para cuando Louisa solicitó el divorcio, sabía que no podía permitir que los horrores de su propia infancia se repitieran. Creció rodeada de hostilidad constante y humillación, y estaba decidida a proteger a sus hijos de un destino similar. En 2015, Louisa se mudó a Irania para comenzar de nuevo. En ese momento trabajaba en un supermercado local y trataba de establecerse. Fue allí donde conoció a Cobas Camor, un hombre que también buscaba un nuevo comienzo tras matrimonios fallidos. Koba, a primera vista, parecía un hombre normal, pero su pasado generaba preocupaciones. Sus exesposas lo describieron como alguien con tendencias agresivas, y su relación con sus hijos se limitaba al apoyo financiero ordenado por la corte.
Para este momento, Luisa se había adaptado a la vida en Irania, aunque todavía estaba ajustándose a su nueva rutina. Estaba ocupada organizando su hogar y cuidando de sus dos hijos, Johan y Poppy, así como de su hijastra de 14 años, Marisa. Marisa, que se había mudado con Luisa después de una larga batalla legal, asumió muchas de las responsabilidades del hogar, lo que permitió a Luisa concentrarse en su trabajo. La adolescente se convirtió en cuidadora de sus hermanos menores, actuando como una segunda madre para ellos. A pesar de los desafíos, la familia de Luisa encontró un sentido de estabilidad gracias a las estrictas reglas establecidas por el tribunal para protegerla a ella y a sus hijos. Para limitar los riesgos, se permite a Cristo ver a Johan y Poppy 3 veces al mes, pero todas las reuniones deben llevarse a cabo bajo la estrecha supervisión de un trabajador social. Esto asegura que los hijos de Luisa estén a salvo durante su tiempo con su padre. Además, el tribunal ha permitido a Cristo mantener contacto regular con sus hijos a través de llamadas telefónicas semanales. Para asegurarse de que todo esté en orden y que no se haga nada que pueda perjudicar el bienestar mental o emocional de los niños, la mayoría de estas llamadas son grabadas. Para los de afuera, Cristo parece ser un padre devoto, pero Luisa insiste en que todo esto es un acto. Esta mujer lo veía como una amenaza para su familia y temía que se repitieran incidentes del pasado. La comunidad de Irania había acogido a Luisa con los brazos abiertos. Los miembros de la Iglesia Reformada holandesa la ayudaron a conseguir vivienda y empleo. Luisa esperaba que este pequeño asentamiento unido, hogar de poco más de 1000 personas, fuera el lugar perfecto para reconstruir su vida y dejar atrás años de sufrimiento y tumulto. Conocida por su baja tasa de criminalidad, la población de Irania, en gran parte descendiente de colonos holandeses, alemanes y franceses, trabajó junta para crear un entorno seguro y de apoyo. La paz duramente ganada de Luisa comenzó a desvanecerse después de que Cobus entró en su vida. A pesar de su complicado pasado, este hombre se integró rápidamente en su círculo social y se convirtió en un rostro familiar en su hogar. Inicialmente su comportamiento parecía benigno, pero comenzaron a surgir murmullos sobre su historia. Estos rumores generaron dudas entre los amigos y vecinos de Luisa sobre la verdadera naturaleza de su presencia en la familia. Las preocupaciones crecieron más pronunciadas cuando el hijo de Luisa, Johan, comenzó a mostrar signos preocupantes en la guardería. Antes un niño activo y alegre, ahora el niño empezó a evitar la interacción con sus compañeros y maestros. A menudo buscaba esconderse durante el tiempo de juego y mostraba una visible reticencia a ir a casa al final del día escolar. Este comportamiento inusual alarmó a sus maestros de la guardería, quienes empezaron a prestar más atención. Sus preocupaciones se profundizaron al observar reacciones similares en Poppy. Ambos niños parecían inquietos, incluso asustados, cada vez que Cobus llegaba a recogerlos. La actitud fría, distante y a veces irritable del hombre hacia los niños solo amplificó las preocupaciones de los maestros. Su comportamiento dejó una impresión negativa duradera en el personal de la guardería, quienes encontraron su presencia inquietante y difícil de pasar por alto. La atmósfera preocupante que rodeaba el hogar de Luisa llevó a los maestros a creer que algo estaba seriamente mal. Aunque no podían identificar la causa exacta, el comportamiento de los niños y las interacciones inquietantes de Cobus sugerían un problema subyacente que merecía una investigación más profunda. Los problemas comenzaron inmediatamente después de la boda de Luisa y Cobus el 14 de noviembre de 2015. Justo un día después de que se registrara su matrimonio, Cobus insistió en que Marisa, la hijastra de Luisa de 14 años, abandonara su hogar. Fue enviada abruptamente de regreso a su padre. Esta decisión sorprendió a Johan y Poppy, quienes estaban profundamente apegados a su hermana mayor. Marisa había cuidado de ellos, les había dado atención y actuado como una figura maternal en sus vidas. Su repentina partida fue una experiencia traumática para los niños, que no podían entender por qué su querida hermana ya no estaba con ellos. En su lugar estaba un hombre que no mostraba interés en conectarse con ellos. Después de la partida de su hermana, los niños se volvieron taciturnos y distantes, y comenzaron a enfermarse con más frecuencia.
Estos cambios coincidieron con su inicio en la guardería, ya que ni Luisa ni Cobus podían quedarse en casa para cuidar de ellos debido a compromisos laborales. El personal de la guardería comenzó a notar un comportamiento extraño en Johan. A veces sus reacciones eran inusualmente lentas, casi como si estuviera bajo la influencia de sedantes. Cuando se les preguntó sobre la condición de Johan, sus padres ofrecieron respuestas vagas o a veces hicieron bromas al respecto. Aunque estas sospechas nunca fueron confirmadas, el comportamiento de los niños continuó causando preocupación. Incluso Poppy, la hija más pequeña, comenzó a mostrar signos de ser inusual. Lloraba con más frecuencia, especialmente cuando era hora de salir de la escuela. El hermano mayor de Poppy, Johan, también actuaba de manera extraña. Evitaba a las personas y se escondía en lugares apartados cuando su padrastro Cobus venía a recogerlo. Los maestros notaron que ambos niños estaban ansiosos y asustados cuando tenían que ir a casa, pero no podían intervenir directamente. Cobus siempre parecía tener el control de la situación. Su actitud era impaciente y a menudo irritable, especialmente cuando los niños lloraban o no cooperaban. Mientras tanto, Luisa parecía ignorar la gravedad del problema. A menudo aparecía cansada, distante y parecía atrapada en un apretado horario laboral. El personal de la guardería creía que la presión del trabajo dejaba a Luisa con insuficiente tiempo y atención para reconocer los signos de inestabilidad en sus hijos. La situación familiar se deterioró. Cobus no hizo ningún esfuerzo por construir una relación con los hijastros de Luisa. Por el contrario, se volvió cada vez más frío y distante. Las esperanzas que Luisa había depositado en construir una nueva familia comenzaron a desmoronarse. Sin embargo, la mujer no sabía que los eventos que estaban a punto de desarrollarse cambiarían su vida para siempre. El primer punto de inflexión llegó cuando Poppy dejó de asistir a la guardería. Esto ocurrió después de que el personal comenzara a cuestionar los moretones cada vez más frecuentes en su cuerpo. Aunque Poppy era joven y tenía dificultad para expresarse, intentó contarles lo que sucedía en casa. Desafortunadamente, su historia era confusa y poco clara, lo que dificultaba a los maestros determinar la verdad exacta. Los moretones que los maestros descubrieron a menudo aparecían en lugares inusuales, como las orejas y el interior de los brazos, áreas que no suelen asociarse con accidentes infantiles comunes. Cuando se les confrontó, Luisa y Cobus insistieron en que eran solo el resultado de juegos activos. Culparon a Johan, diciendo que a menudo empujaba accidentalmente a su hermana, causándole lesiones. Mientras tanto, Johan continuaba asistiendo a la guardería, pero su comportamiento preocupaba aún más a los maestros. Se negaba a quitarse la chaqueta y los pantalones, incluso en los calurosos días de verano. Todos los intentos de persuadirlo para que usara ropa más ligera fracasaron. Johan solo repetía que sus padres se enojarían si lo hacía. Finalmente, los cuidadores decidieron mirar dentro de la ropa de Johan. Cuando lo hicieron, descubrieron grandes moretones en su cuerpo, lo que reforzó la sospecha de que algo muy serio estaba ocurriendo en la familia de Luisa. Después de este incidente, Luisa y Cobus dejaron de llevar a Johan a la guardería, alegando que era difícil de manejar. Alrededor del mismo tiempo, Luisa comenzó a afirmar que su hijo estaba actuando agresivamente hacia su hermana. Explicó su ausencia sugiriendo que no podía controlar sus emociones y podría representar un peligro para los demás. Este comportamiento ocurrió poco después de que se plantearan las preguntas, lo que suscitó sospechas de que los padres del niño, o más específicamente Cobus, habían limitado deliberadamente su acceso a la guardería para evitar un mayor escrutinio. Mientras tanto, Poppy no era inmune a los signos de angustia. A menudo se despertaba por la noche, llorando en silencio, tratando de contener sus sollozos para no molestar a nadie. A pesar de eso, sus pequeños llantos aún penetraban las delgadas paredes, lo suficientemente fuertes como para que un vecino pudiera escucharlos casi todas las noches. Notaron que los padres de Poppy parecían indiferentes a sus sentimientos. Cuando intervenían, en lugar de consolarla, Luisa y Cobus simplemente le gritaban que dejara de llorar.
Los llantos nocturnos no eran los únicos signos que preocupaban a los vecinos. Otro incidente notable ocurrió cuando Poppy tuvo que hacerse un yeso en la pierna. El vecino recordaba la escena del camión de pick-up llevándola a casa. En lugar de ayudar a su hija, la pareja simplemente se quedó de pie sin ofrecer una mano amiga. Con su pierna enyesada, Poppy luchaba por salir del auto, equilibrándose con una mochila pesada en su espalda. Mientras tanto, Cobus, en lugar de mostrar simpatía, le urgía impacientemente a que se apurara. La indiferencia de los padres de Poppy en esta situación sorprendió a los vecinos. Para ellos, esto no solo era un comportamiento inusual, sino también una clara señal de que algo estaba seriamente mal en la familia. Las piezas de los llantos nocturnos, la frialdad de los padres y la grosería de Cobus comenzaron a formar un cuadro de un entorno hogareño inseguro, especialmente para Johan y Poppy. El incidente con la pierna rota de Poppy, según el vecino, ocurrió poco después de que escuchara a Cobus gritarle. Los gritos y los insultos eran lo suficientemente fuertes como para ser escuchados a través de las ventanas de la casa. No mucho después, los gritos fueron reemplazados por llantos. Esta vez, notablemente, los llantos sonaban diferentes, más como un grito de dolor. Al día siguiente se vio a Poppy con la pierna enyesada, lo que evidenció que había sufrido una lesión significativa. Las sospechas del vecino se vieron aún más alimentadas por otras observaciones preocupantes. Escuchaba con frecuencia discusiones dentro de la casa, donde los gritos de los padres a menudo escalaban en ataques verbales. Comentarios hirientes se lanzaban de un lado a otro casi a diario, y hasta los problemas menores, como las travesuras de los niños, parecían capaces de desatar explosiones de ira. Aunque el vecino nunca fue testigo de castigos físicos de primera mano, sospechaba firmemente que la disciplina física a menudo acompañaba al abuso verbal. La situación en la familia de Luisa y Cobus se volvió cada vez más grave, atrayendo la atención de quienes los rodeaban. Inicialmente, los problemas solo eran objeto de susurros o especulaciones esporádicas, pero los incidentes perturbadores se acumularon rápidamente, especialmente después de que Johan y Poppy dejaron de asistir a la guardería por completo en agosto de 2016. Bajo la presión de numerosos informes de vecinos y del personal de la guardería, los servicios de protección infantil finalmente tomaron medidas. Se llevó a cabo una reunión con Luisa y Cobus, donde se les exigió asistir a consultas regulares con un psicólogo familiar. Al mismo tiempo, se exigió que Johan y Poppy vieran a un pediatra cada semana para monitorear su salud y condición. Aunque este fue un paso importante, se requirió mucho tiempo y esfuerzo de quienes los rodeaban para presionar a las autoridades a intervenir. Uno de los incidentes más graves fue reportado por el vecino de la familia, quien impactó a muchos. Una fría mañana fue testigo de cómo dos niños temblaban afuera, con la ropa empapada, acurrucados en el frío viento. Cobus, parado cerca con una manguera, roció a los dos niños con agua helada mientras los obligaba a desnudarse. Luego los forzó a repetir una serie de disculpas mientras trataban de soportar el frío. El vecino, atónito por este acto cruel, no pudo entender la razón detrás de ello. Antes de eso, Johan y Poppy simplemente habían estado sentados en el porche, sin hacer nada que causara problemas o reaccionar negativamente. La irracionalidad y dureza de Cobus realmente convirtieron una mañana pacífica en una pesadilla para los niños. Aunque, según Cobus, los niños supuestamente hicieron algo que lo molestó, para el vecino este incidente fue el punto de inflexión y decidió contactar a los servicios de protección infantil. A pesar de su informe, la situación no cambió de inmediato. El caso no se remitió a la policía y la queja del vecino fue inicialmente ignorada. Tuvo que comunicarse con varias organizaciones antes de que alguien prestara atención. En el pequeño asentamiento donde vivía la familia no había comisaría local ni tribunal, lo que dificultaba aún más responsabilizar a Cobus. Afortunadamente, a pesar de estos obstáculos, el amable vecino se negó a rendirse. En septiembre de 2016, la familia desapareció repentinamente de su hogar.
El vecino, que había estado monitoreando la situación de cerca, se despertó una mañana y encontró la casa vacía. Ni Luisa ni Cobus le habían informado sobre planes de mudanza. Cobus ni siquiera había renunciado a su trabajo, lo que hacía la situación aún más sospechosa. El vecino se convenció de que la familia había huido para evitar más investigaciones y rendir cuentas. Se trasladaron a la granja de Mamalí, a varias horas de su hogar anterior. La madre de Luisa vivía allí, aunque rara vez interactuaba con su hija o sus nietos debido a las tensas relaciones familiares. Pero ahora estaban todos bajo un mismo techo. Tan pronto como vio a los dos niños, se horrorizó por los moretones que cubrían sus pequeños cuerpos, algunos frescos y claramente signos de abuso reciente. Preocupada, preguntó inmediatamente a Johan qué había sucedido. Dudoso al principio, el niño finalmente confesó a su abuela que Cobus había infligido las lesiones. Pero tan pronto como Johan admitió la verdad, Luisa intervino de inmediato, negando la historia de su hijo. Insistió en que el niño se lo estaba inventando y defendió a Cobus contra las acusaciones. La abuela, que había vivido con un esposo abusivo durante muchos años, conocía los signos de abuso y se dio cuenta de que algo muy serio estaba sucediendo en el hogar de su hija. Pero también se sintió impotente, sin saber cómo ayudar a sus nietos. Decidida a encontrar una manera de proteger a Johan y Poppy, se acercó al pastor local, con la esperanza de que pudiera ofrecer consejos o guía. Pero la conversación no salió como esperaba. Lamentablemente, en lugar de ofrecer apoyo, el pastor la acusó de entrometerse demasiado en los asuntos familiares de Luisa. Insistió en que Luisa necesitaba resolver sus propios problemas y le aconsejó que no interfiriera más. Desanimada por las reprimendas del pastor y temiendo que cualquier acción que tomara pudiera empeorar la situación, la abuela decidió dejar de buscar ayuda. Su angustia se agravaba al darse cuenta de que no podía proteger a sus nietos de los peligros que enfrentaban. En los días siguientes, la abuela vivió en silencio, tratando de hacer pequeñas cosas para consolar a sus nietos, pero atreviéndose a hacer más. La familia había estado omitiendo los chequeos médicos obligatorios ordenados por los servicios de protección infantil durante varias semanas. No fue hasta una de sus raras visitas que los médicos notaron nuevos moretones en el cuerpo de Poppy. A pesar de estos hallazgos, las lesiones no fueron documentadas adecuadamente. Uno de los médicos no registró las marcas, citando que la niña no podía explicar claramente su causa, mientras que su madre afirmaba que los moretones eran resultado de caídas frecuentes. Esto permitió a los padres evadir responsabilidades, incluso cuando los signos de maltrato se hacían cada vez más evidentes. En la mañana del 25 de octubre de 2016, Luisa llegó al hospital local, sosteniendo a una Poppy sin vida. En un estado de pánico, suplicó al personal médico que salvara a su hija, afirmando que de repente se había enfermo. Pero la desgarradora verdad era clara: Poppy había muerto. Cuando los médicos examinaron su cuerpo, encontraron un hecho impactante. Moretones, cicatrices y otros signos de trauma cubrían todo el cuerpo de Poppy, incluyendo áreas donde un trauma normal sería poco probable. Esto inmediatamente levantó sospechas sobre la verdadera causa de su muerte. Cuando se le confrontó, Luisa ofreció una explicación de que su hija se había lastimado durante un viaje accidentado al hospital. Este relato no coincidía con el estado de su cuerpo. Los médicos encontraron que muchas de las lesiones estaban en varias etapas de recuperación, lo que sugería un largo historial de abuso físico. No solo las marcas en el cuerpo de Poppy levantaron sospechas, sino también la actitud de la madre. Ella parecía extrañamente desapegada, careciendo del duelo natural de una madre que acaba de perder a un hijo. En cambio, parecía más preocupada por las consecuencias legales que podría enfrentar. Estos comportamientos reforzaron las sospechas del equipo médico de que esto no había sido un golpe accidental contra los muebles o un manejo indebido durante el transporte en la parte trasera de una camioneta. Cuando esta información fue entregada a la policía, quedó claro que la muerte de Poppy probablemente fue el resultado de un abuso prolongado.
Johan, que tenía 5 años en ese momento y estaba presente en el hospital con sus padres, se convirtió en un foco de preocupación para el personal médico. Era más evidente cuando el niño mantenía su distancia de Luisa y Cobus, evitaba el contacto visual con ellos y se escondía en un rincón de la habitación. Su cuerpo también mostraba signos de moretones, y cuando se le preguntó, repetía en voz baja que Poppy no quería comer más. El médico sospechó que estas palabras podrían estar relacionadas con los eventos que llevaron a la muerte de Poppy y contactó inmediatamente a la policía. El primer oficial en llegar a la escena se sintió profundamente perturbado por las fotografías de las lesiones de la víctima. La extensión y gravedad de los moretones en un niño tan pequeño lo dejaron visiblemente afectado. Sin demora, la policía detuvo a Cobus, aunque Luisa no fue arrestada de inmediato. Las autoridades creían que ella también podría haber sido víctima de abuso. A medida que avanzaba la investigación, los detectives intentaron reconstruir la secuencia de eventos utilizando declaraciones de vecinos, la abuela e incluso del propio Cobus. Extrañamente, los relatos variaban significativamente, dejando muchas preguntas sin respuesta sobre los últimos días que llevaron a la trágica muerte de Poppy. Durante el interrogatorio, Luisa afirmó que el día antes de la tragedia, Poppy se había golpeado accidentalmente la cabeza contra un armario. Describió cómo en la mañana del 25 de octubre la niña parecía letárgica y apenas se movía. Más tarde en el día, Cobus regresó a casa y, según Luisa, él a menudo estaba de mal humor. Ella declaró que le advirtió que no molestara a los niños debido a su condición, pero él la ignoró. Esta mujer alegó que lo vio patear a su hija en el estómago, pero en lugar de intervenir, dijo que salió de la casa para ir de compras. Cuando Luisa regresó a casa, Cobus le dijo que algo estaba mal con Poppy. Según su relato, encontró a Poppy inconsciente en una bañera vacía. Sus labios estaban azules, su cuerpo frío y no respondía. Cobus y Luisa intentaron hacer resucitación cardiopulmonar, RCP, para salvarla, pero no tuvieron éxito. En lugar de llamar a los servicios de emergencia, decidieron llevarla al hospital ellos mismos. En el camino, colocaron a Poppy en la parte trasera de la camioneta, afirmando más tarde que los moretones en su cuerpo fueron causados por esto. Su historia fue inmediatamente puesta en duda. La abuela de Poppy, al ver la condición de su nieta, no creyó lo que Luisa decía. Recordaba claramente las veces anteriores que había descubierto moretones en Poppy y Johan. Intentó advertir a la gente, pero fue detenida por el pastor al que había buscado consejo, quien le aconsejó que no se interfiriera en la vida de su hija. La investigación ganó impulso cuando un médico que examinó el cuerpo de Poppy declaró que las lesiones no podían haber sido accidentales, sino que eran signos de abuso a largo plazo. Se reunió evidencia cuidadosamente de vecinos, su abuela y otros conocidos de la familia. Los relatos contradictorios de la pareja formaron la base para cargos formales de abuso infantil. Los exámenes forenses revelaron que Poppy había soportado un severo abuso físico durante un periodo prolongado. La naturaleza de sus lesiones indicaba que había sido golpeada con manos y pies y arrojada contra paredes o muebles. La causa principal de la muerte fue una lesión cerebral traumática que resultó en una hemorragia fatal. El cuerpo de la niña presentaba numerosos moretones y abrasiones concentradas en su rostro, pecho y muslos. Los expertos concluyeron que estas lesiones no eran el resultado de un único acto, sino más bien de un daño sistemático y deliberado. Los hallazgos sorprendieron a la comunidad local. La indignación pública se intensificó por el hecho de que Luisa permaneciera en libertad durante algún tiempo mientras Cobus estaba bajo custodia y enfrentaba ataques de otros internos. La sospecha comenzó a crecer de que esta madre insensible podría haber sido igualmente cómplice del abuso en curso. En los días previos al funeral de Poppy, las tensiones estallaron. Dos mujeres que fingían ser oficiales de policía convencieron a Luisa de ir con ellas a la estación. La llevaron fuera de la ciudad y la asaltaron, afirmando que estaban vengando la muerte de Poppy. Por lo tanto, en el funeral de Poppy, Luisa apareció con signos visibles de lesiones. A pesar de eso, esto no suscitó simpatía entre los presentes.
El padre biológico de la niña, Cristo van der Mar, asistió a la ceremonia y acusó abiertamente a su exesposa de no proteger a su hija. Creía que ella siempre había sido indiferente hacia sus hijos. Durante el servicio, Luisa parecía desapegada, evitaba la interacción y no mostraba ninguna emoción visible, lo que profundizaba aún más las sospechas sobre su implicación. Luisa fue arrestada el 15 de diciembre de 2016, más de un mes y medio después del funeral de Poppy. Enfrentó los mismos cargos que Kobus, quien también fue acusado por su papel en la muerte de ella. Sin embargo, el arresto y la investigación no estuvieron exentos de obstáculos. El juicio no comenzó hasta octubre de 2017, en gran parte debido a las dificultades para encontrar un abogado dispuesto a defenderla y al deterioro del estado mental de Kobus, quien intentó hacerse daño varias veces mientras estaba bajo custodia. Un punto de inflexión en el caso fue el impactante testimonio del hermano de Poppy, Johan. Reveló que ambos eran golpeados regularmente por su padrastro, mientras su madre se quedaba al margen y no intervenía. Según Johan, ella no solo presenció la violencia, sino que también la justificaba ante otros. También negó que hubiera intentado salvar la vida de Poppy. En cambio, el niño dijo que después de que su hermana resultó gravemente herida, el hombre sumergió su cabeza en el inodoro en un intento desesperado de reanimarla, mientras Luisa se quedó ahí sin tomar ninguna acción. El testimonio del niño se convirtió en la piedra angular de los cargos contra Luisa. Corroboró las declaraciones de los vecinos, la abuela y los expertos médicos, pintando un cuadro completo del maltrato sistemático en el hogar. El juicio concluyó con una sentencia que marcó el final de un caso largo y complejo. Luisa y Kobus fueron declarados culpables de la muerte de Poppy y cada uno fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Además, el tribunal añadió 10 años más a sus penas por el maltrato continuo y las amenazas contra Johan. Al pronunciar el veredicto, el juez enfatizó la extraordinaria crueldad de sus acciones y señaló su falta de remordimiento a lo largo del juicio. La investigación reveló que en los meses previos a la muerte de Poppy, el vecino de la familia había tratado repetidamente de llamar la atención sobre la situación. Informó haber visto moretones en ambos niños, escuchar gritos constantes y notar el comportamiento sospechoso de los padres. Es deplorable que sus quejas no fueran atendidas adecuadamente. Representantes de los servicios de protección infantil afirmaron más tarde que los desafíos logísticos y los retrasos burocráticos habían obstaculizado su capacidad para actuar. A pesar de esto, nadie de la agencia enfrentó consecuencias por su falta de intervención. Durante el juicio, también se reveló que Luisa y Kobus no habían hecho ningún esfuerzo significativo para salvar a Poppy cuando su condición empeoró. En cambio, la colocaron en la cama de una camioneta y condujeron al hospital, a pesar de que ella ya estaba fallecida. Intentaron culpar sus moretones por el camino accidentado, pero los exámenes médicos demostraron que las lesiones se habían infligido mucho antes. La muerte de Poppy provocó una amplia indignación pública. Muchos en la comunidad creían que los servicios de protección infantil debieron haber actuado antes. Además, aunque la agencia ofreció explicaciones, nadie fue considerado responsable por la negligencia que contribuyó a la tragedia. El veredicto trajo un sentido de justicia a una familia que había operado fuera de la supervisión del sistema, a pesar de las señales claras de maltrato. Este caso destacó graves fallas en el sistema de protección infantil y subrayó la urgente necesidad de reformas para prevenir que tales tragedias vuelvan a ocurrir. A todos los niños que aún esperan ser escuchados, que seamos sus voces. A todos aquellos que han soportado sufrimiento en silencio, que encuentren la fuerza para hablar y que el amor de los demás los rodee. Poppy puede que ya no esté con nosotros, pero la historia de la niña vive en nuestros corazones, inspirándonos a ser mejores, a hacer mejor y a nunca apartar la mirada cuando veamos un grito de ayuda. Que honremos su memoria trabajando juntos para crear un mundo más seguro y amable para todos los niños. Descansa en paz, querida Poppy. Tu luz nunca será olvidada.
La extraña marca alrededor del cuello de la víctima, la inexplicable frialdad del esposo y una serie de oscuros secretos que han estado enterrados se exponen gradualmente. De un accidente aparentemente simple, la historia se convierte en una emocionante investigación, revelando conflictos maritales, codicia y secretos ocultos en esta familia aparentemente perfecta. ¿Es realmente un trágico accidente o es algo mucho más cuidadosamente calculado? Exploremos la historia juntos. Antes de comenzar, me gustaría expresar mis condolencias a la víctima. Espero que encuentre felicidad en su nueva vida. Susan Seales era una mujer de logros notables, una empresaria exitosa con una mente aguda y una madre dedicada. Nacida y criada en un pequeño pueblo de California, siempre demostró una inteligencia natural y un impulso innegable por el éxito. Desde joven, Susan destacó académicamente, obteniendo los más altos honores a lo largo de sus años escolares y eventualmente persiguiendo un MBA en una prestigiosa escuela de negocios. Su dedicación a su carrera la llevó a ascender rápidamente en el competitivo mundo de la gestión empresarial. La vida de Susan cambió completamente cuando conoció al Dr. Scott Seales, un renombrado especialista en fertilidad. En ese momento, Susan buscaba tratamiento para problemas de infertilidad en su matrimonio con su primer esposo. La relación entre ella y el Dr. Scott era inicialmente solo profesional, pero gradualmente se volvió más cercana y emocional. La fuerte conexión entre ellos era innegable, y después de poco tiempo, Susan decidió dejar a su primer esposo y casarse con Scott. Juntos abrieron una clínica privada de fertilidad, comenzando una nueva etapa. Susan asumió el papel crucial de gestionar las operaciones, el marketing y los asuntos financieros de la clínica, mientras que Scott se enfocaba en el aspecto médico. Su clínica se convirtió en un emprendimiento altamente exitoso, atrayendo atención por su reputación de ayudar a innumerables parejas a alcanzar su sueño de ser padres. A pesar de su exigente carrera, Susan seguía siendo una madre dedicada de sus gemelos, que nacieron a través de FIV. Parecía tenerlo todo: una carrera floreciente, una familia en crecimiento y una sólida reputación en el mundo empresarial. Para quienes la rodeaban, Susan parecía ser el epítome del éxito y la felicidad. Amigos y colegas admiraban su ingenio, encanto y la amabilidad que emanaba, convirtiéndola en una figura querida tanto en su círculo profesional como personal. Tristemente, había grietas en la vida aparentemente perfecta de Susan. Su matrimonio con Scott, una vez la base de sus sueños compartidos, comenzó a desmoronarse. Con el tiempo, la frustración y la insatisfacción de Susan con su relación se hicieron evidentes para quienes estaban cerca de ella. Los amigos informaron que a menudo describía su matrimonio como controlador y emocionalmente agotador. Estaba descontenta con el desequilibrio de poder en su relación y cómo su esposo parecía dominar no solo su vida hogareña, sino también su negocio. Aumentando la tensión, había una foto en redes sociales que Susan publicó, la cual supuestamente provocó celos intensos y conflictos con Scott. Si bien la frustración de Susan con su matrimonio no era un secreto para quienes la rodeaban, también estaba decidida a mantener su independencia y continuar construyendo su carrera. La mujer había construido una vida de la que estaba orgullosa, pero había tensiones subyacentes de las que muchos no eran conscientes. Las presiones financieras y emocionales comenzaron a afectar su salud y bienestar. La frustración de Susan con su vida personal, combinada con las presiones profesionales que enfrentaba al gestionar una clínica exitosa, creó una situación volátil. Alrededor de las 9 de la mañana, un agitado Dr. Scott Seales, un reconocido especialista en reproducción, hizo una llamada al 911. Le dijo al despachador que su esposa, Susan Seales, se había caído por las escaleras y yacía inconsciente, sin mostrar signos de vida. Scott tenía una reputación en su comunidad californiana como un médico respetado, lo que brindaba esperanza a innumerables parejas que luchaban con la infertilidad. Esto hizo que su llamada fuera aún más impactante. Activó el altavoz, lo que permitió al despachador guiarlo a través de los pasos de resucitación hasta que llegaron los servicios de emergencia. Cuando llegaron los paramédicos, encontraron a Susan sin vida.
Su cuerpo estaba posicionado de manera extraña, cubierto por su ropa y rodeado de una inusual variedad de objetos. Una olla de acero inoxidable de pie, una billetera, un contenedor de medicamentos vacío y una bufanda colgando suelta cerca de su cuello. La disposición de estos objetos le pareció peculiar a los médicos, casi como si estuvieran colocados deliberadamente. Era inusual que una mujer cayera de tal manera que estos objetos estuvieran dispuestos a su alrededor de una forma tan intencionada. Lo más preocupante fue el descubrimiento de marcas distintivas en el cuello de la víctima, que llamaron inmediatamente la atención de los responders. Las marcas mostraban los signos característicos de estrangulación, surcos profundos que se destacaban notablemente. Esto no era consistente con lesiones de una simple caída y sugería asfixia. La naturaleza inusual de las marcas alarmó tanto a los paramédicos como a la policía, que llegó poco después para evaluar la escena. Scott explicó a la policía que su esposa se había estado preparando para pasear a sus perros, una parte rutinaria de su mañana. Especuló que podría haber resbalado y, al intentar despertarla, los perros podrían haber tirado accidentalmente de su bufanda, lo que llevó a la estrangulación. El oficial de servicio encontró cuestionable esta versión. La idea de que los perros pudieran estrangular involuntariamente a Susan parecía poco creíble, especialmente dado los distintivos surcos en su cuello. Los oficiales comenzaron a sospechar que este incidente podría ser más que un trágico accidente. Sus sospechas se vieron alimentadas por el comportamiento de Scott. A pesar de la pérdida de su esposa, parecía inusualmente tranquilo y sereno. Cooperó plenamente con la investigación, accediendo a pruebas de ADN y otorgando acceso sin restricciones para registrar la casa. Aunque su cooperación era externamente útil, el oficial no podía ignorar la neutralidad controlada en la actitud de Scott. Sus respuestas carecían del sufrimiento emocional que uno podría esperar de un esposo en duelo. Mientras tanto, los investigadores comenzaron a reconstruir la secuencia de eventos que llevaron a la mañana de la muerte de Susan. Interrogaron a los gemelos de la pareja, Eric y Mary Catherine, de 12 años, quienes ofrecieron información sobre el estado de su madre la noche anterior. Según los niños, su madre había estado sufriendo de una intensa migraña, lo que la había llevado a retirarse temprano a la habitación de Mary Catherine. Las migrañas de Susan eran una condición que toda la familia conocía. Durante estos episodios, a menudo se preparaba con ciertos objetos para ayudar a soportar el dolor. Su medicación, una olla en caso de náuseas y una bufanda familiar que usaba como objeto de consuelo. Esa noche no fue diferente, y Susan había llevado la olla y la bufanda con ella cuando se acostó. Los gemelos describieron a su familia como cálida y amorosa, destacando las raras ocasiones en que sus padres discutían. Enfatizaron el fuerte vínculo entre sus padres, marcado por la comprensión mutua y el apoyo. También mencionaron que las migrañas de su madre se habían vuelto más severas en tiempos recientes. Creían que esto podría haber sido causado por el estrés de equilibrar el trabajo, las responsabilidades familiares, la exigente carrera de Scott y la activa participación de Susan en la gestión tanto de su hogar como de la clínica. Las presiones de su ajetreada vida parecían haber ido en aumento. A medida que los investigadores tomaban nota de esta información, intentaron trazar los eventos probables de esa noche. Según los gemelos, Susan había decidido dormir en la habitación de Mary Catherine, la más oscura y tranquila de la casa, para aliviar su migraña. Scott supuestamente la revisó alrededor de la medianoche. Cuando la policía encontró a Susan yaciendo inmóvil, se dieron cuenta de que la historia de Scott no encajaba del todo. Si ella había caído por accidente, las lesiones en su cuerpo no tenían sentido. En lugar de solo un impacto, tenía moretones en los brazos, la cara, la espalda y las piernas, demasiados y en lugares extraños para una simple caída por las escaleras. A medida que los detectives miraban más de cerca, notaron objetos extraños a su alrededor. Una olla de acero inoxidable estaba de pie cercana, junto a su billetera y un contenedor de medicamentos, ninguno de los cuales parecía que se hubiera caído naturalmente con ella.
Aún más sospechosa era su bufanda, que yacía cerca de su cuello de una manera que hizo que los investigadores se cuestionaran si la escena había sido manipulada. En la versión de Scott, los perros tiraron de la bufanda de Susan después de su caída, pero los investigadores eran escépticos. ¿Podía la posición de la bufanda y la extraña variedad de objetos realmente atribuirse a un trágico accidente? A medida que los investigadores profundizaban, comenzaron a armar una narrativa diferente, una que consideraba la posibilidad de un juego sucio. La secuencia de lesiones, la disposición de los objetos y la aparentemente compuesta respuesta de Scott levantaron banderas rojas significativas. Consideraron la posibilidad de que la muerte de Susan pudiera haber involucrado una lucha, con la bufanda potencialmente utilizada en el acto de estrangulación. La explicación de Scott dejaba muchas preguntas sin respuesta, y su falta de duelo visible solo intensificaba sus sospechas. Por supuesto, los detectives necesitaban más pruebas concretas para construir un caso contra Scott. Continuaron interrogando a vecinos, familiares y amigos, indagando más en la relación entre los dos individuos. La investigación tomó un giro claro a medida que surgieron piezas adicionales de evidencia, desde registros telefónicos hasta documentos financieros. La imagen de la familia amorosa ideal comenzó a agrietarse, revelando tensiones subyacentes que insinuaban motivos y circunstancias que ponían en duda la teoría del accidente. Alrededor de las 4 de la mañana, el joven Eric fue despertado por las voces alzadas de sus padres en la habitación contigua. Aunque no pudo distinguir palabras específicas, sintió que algo no estaba bien. El niño tensó los oídos para escuchar, pero no oyó ruidos que indicaran violencia física o incluso una fuerte discusión. Unos minutos después, su padre, el doctor Scott Seals, entró en el dormitorio principal donde su hermana gemela, Mary Catherine, había estado durmiendo. Cuando la niña preguntó qué había sucedido, Scott la tranquilizó, diciendo que había tenido un desacuerdo menor con su madre sobre un correo electrónico que Susan había recibido por trabajo. Minimizó la situación, diciéndole que no se preocupara, y prometió que solo era un pequeño asunto relacionado con el trabajo. Tranquilizada por el tono sereno de su padre, la niña volvió a dormirse. Para los oficiales, la calma de Scott durante el interrogatorio inicial también parecía inusual. Si bien aceptó cooperar plenamente, su tono medido, casi indiferente, los inquietó. Las extrañas circunstancias que rodeaban la muerte de Susan los llevaron a abrir una investigación más exhaustiva para aclarar lo que realmente había sucedido esa noche. Mientras presionaban a Scott para obtener más detalles, reveló que había revisado brevemente a su esposa, Susan, alrededor de las 4:00 a.m. y la encontró sentada en la cama, escribiendo en su laptop. Expresó preocupación, instándola a descansar en lugar de trabajar dada su severa migraña. Afirmó que ella lo desestimó, insistiendo en que tenía trabajo que completar, lo que llevó a un leve desacuerdo entre ellos. Scott explicó que después de su conversación se fue a la cama, asumiendo que Susan se daría cuenta y dormiría más tarde. Alrededor de las 6:00 a.m., Scott despertó y sugirió a su hija Mary que fueran a nadar en su piscina. Pero antes de que pudieran salir, la pequeña se encontró con una escena que nunca olvidaría. Al pie de la escalera yacía el cuerpo inmóvil de su madre. La larga bufanda de Susan todavía estaba envuelta alrededor de su cuello y una olla estaba en el suelo cerca. Abrumada por el horror, la niña dejó escapar un grito, llamando a su padre. Las explicaciones parecían inverosímiles, y cada detalle que los investigadores descubrían planteaba nuevas y inquietantes dudas. Un detalle, en particular, los preocupaba. Si Susan realmente había caído por las escaleras mientras llevaba una olla de metal, ¿por qué nadie había escuchado el ruido? Una caída que involucrara un objeto metálico golpeando los escalones de cerámica debería haber producido un fuerte estruendo, probablemente lo suficientemente ruidoso como para despertar al menos a un miembro de la familia. La creciente lista de detalles extraños seguía aumentando la tensión en la investigación, y la sospecha comenzaba a apuntar más fuertemente hacia Scott.
Se generó más duda cuando la policía observó lesiones visibles en su frente y un gran moretón en su brazo. Scott afirmó que había sufrido estas lesiones mientras trabajaba en una reparación de auto en el garaje con su hijo, el asistente de Eric, el día antes de la tragedia. Sin embargo, cuando los detectives hablaron con Eric, el niño contradijo el relato de su padre, diciendo que no había visto ninguna lesión en Scott durante o después de su tiempo trabajando en el auto. La sutil pero significativa contradicción agudizó aún más el enfoque de los investigadores en Scott. Las rarezas de la escena solo crecían. Eric recordó que la noche antes del incidente había visto a su madre encerrando a los perros de la familia en su jaula, como siempre hacía antes de irse a la cama. Esto hacía que fuera desconcertante que Susan, especialmente debilitada por su migraña, se despertara tan temprano para pasearlos. Esta inconsistencia planteó aún más preguntas sobre la historia que Scott había contado. Durante su investigación, la policía también inspeccionó la habitación de Mary Catherine, donde la víctima había pasado la noche debido a su migraña. Fue allí donde los investigadores forenses descubrieron lo que no esperaban: pequeñas pero visibles manchas de sangre en las cortinas, paredes y mesilla de noche. Mary Catherine insistió en que la habitación había estado impecable cuando su madre entró por primera vez y no había notado ninguna mancha de sangre en absoluto. Cuando los detectives interrogaron a Scott sobre las manchas, él ofreció una explicación vaga, afirmando que eran marcas antiguas de la primavera anterior cuando accidentalmente se cortó mientras arreglaba una mosquitera. Mientras tanto, los analistas forenses notaron que las manchas parecían frescas, lo que generó aún más sospechas sobre el relato de Scott. A pesar de estos siniestros descubrimientos, la evidencia aún no era suficiente para justificar cargos formales. El cuerpo de Susan fue enviado al laboratorio del médico forense con la esperanza de que una autopsia pudiera aclarar las circunstancias de su muerte. Desafortunadamente, 4 días después llegó el informe de la autopsia, pero en lugar de proporcionar respuestas claras, dejó a los investigadores con aún más preguntas. El informe del médico forense notó numerosas lesiones en el cuerpo de Susan, incluida una fractura significativa en la base de su cuello. Según el experto forense, esta lesión podría explicar las marcas en el cuello que inicialmente parecían signos de estrangulación. Además, se encontraron vasos sanguíneos rotos en los ojos de Susan, a menudo un signo de asfixia. Aún así, el médico forense no pudo afirmar de manera definitiva si estas lesiones eran el resultado de un accidente o de una alteración violenta. Los hallazgos ambiguos dejaron la investigación estancada, incapaz de determinar la causa exacta de la muerte. Si bien cada detalle parecía sugerir un juego sucio, ninguna pieza de evidencia probó de manera concluyente la implicación de Scott. Los detectives enfrentaron una tarea desafiante. Necesitaban armar una narrativa coherente a partir de una serie de pistas fragmentadas y sospechosas. Los expertos forenses se concentraron intensamente en la evidencia recolectada en la escena, examinando particularmente las manchas de sangre encontradas en la habitación de Mary Catherine. Las muestras, junto con otra evidencia física, fueron enviadas para un análisis forense detallado. Además, se confiscaron el teléfono y la laptop de Susan para investigar sus comunicaciones y actividades recientes, con la esperanza de que pudieran revelar problemas subyacentes o fuentes de tensión en su vida personal. Para obtener más información sobre la vida y las relaciones de la víctima, los investigadores se dirigieron a los vecinos de los Seals. Desafortunadamente, estas consultas arrojaron pocos resultados, ya que la pareja era conocida por trabajar largas horas con interacciones sociales limitadas en el vecindario. Ninguno de los vecinos reportó haber escuchado ruidos inusuales la noche o la tarde antes de la muerte de Susan, lo que solo profundizó el misterio. La investigación luego se amplió para incluir la red profesional de Susan. Al entrevistar a sus colegas y amigos en el campo médico, los detectives esperaban identificar a alguien que pudiera conocer tensiones o conflictos subyacentes en su matrimonio. Esta estrategia resultó fructífera cuando encontraron a un testigo que insinuó las luchas privadas de la pareja, sugiriendo que su matrimonio podría no haber sido tan armonioso como parecía.
Mientras tanto, los estudiantes de Scott pintaban un cuadro diferente. Conocido por su encanto y apariencia elegante, el hombre a menudo asistía a clase con trajes de 3 piezas, irradiando confianza y alegría. Algunos estudiantes que lo habían conocido fuera de clase incluso lo describieron como generoso y solidario. Una estudiante compartió cómo Scott la había ayudado discretamente en varias ocasiones cuando no podía permitirse lo esencial, como el almuerzo o el transporte a casa. Para sus estudiantes, Scott Sills parecía ser un profesor de buen corazón y carismático con un futuro prometedor. Su reputación de éxito había sido evidente desde una edad temprana. Como estudiante destacado, inicialmente asistió a la Facultad de Derecho, pero eventualmente se volcó a la medicina, donde sobresalió en salud reproductiva. Su determinación, inteligencia y empuje le trajeron respeto y éxito profesional. Conoció a Susan unos años antes de la tragedia que alteraría su vida. En los primeros días tras la muerte de Susan, su familia y amigos creyeron que el incidente no era más que un trágico accidente. Sin embargo, a medida que los detectives realizaban entrevistas, las sospechas crecieron, alimentadas por la reacción de Scott ante la situación. Su negativa a discutir el incidente en absoluto, junto con su actitud aparentemente distante, comenzó a inquietar a quienes lo rodeaban. Pronto, la policía comenzó a sospechar que estaban tratando con algo mucho más peligroso que un accidente. En los días siguientes a la muerte de Susan, los expertos forenses visitaron la casa de los Sills varias veces, y el comportamiento de Scott continuó levantando banderas rojas. Mostró pocos signos de duelo, manteniéndose inusualmente compuesto y distante. Sus declaraciones sobre su esposa estaban notablemente desprovistas de sentimiento personal. Hablaba de ella solo como una profesional competente y socia de negocios, sin describirla nunca como una esposa amada o madre dedicada. Esta actitud impersonal le pareció peculiar a los investigadores, aumentando sus sospechas de que podría verla como una mera colaboradora en lugar de una ser querida que había perdido. Uno de los informes más alarmantes provino de los colegas de Scott en la clínica. El día después de la muerte de Susan, Scott llegó al trabajo como si fuera solo otro día. No mostró signos visibles de angustia y no tomó ni siquiera un breve permiso para lidiar con el impacto emocional. Sus colegas encontraron su comportamiento sorprendente, ya que pensaron que él debería estar de luto o al menos tomarse un tiempo para procesar la pérdida. Cuando compartieron sus preocupaciones con la policía, una enfermera de la clínica que asistía frecuentemente a Scott proporcionó información aún más inquietante. Ella observó que Scott evitaba activamente cualquier conversación sobre la muerte de Susan y parecía haber experimentado una transformación significativa. En las redes sociales publicaba con frecuencia sobre sus entrenamientos en el gimnasio, experiencias gastronómicas elegantes y atuendos a la moda, sin mencionar a su difunta esposa ni mostrar signos visibles de duelo. En cambio, sus publicaciones sugerían que estaba abrazando con entusiasmo un nuevo estilo de vida, marcado por la socialización y la posible búsqueda de una nueva pareja romántica. No pasó mucho tiempo antes de que Scott fuera visto con alguien nuevo, y su relación avanzó rápidamente. Los detectives tomaron nota de estos desarrollos, pero a pesar de sus crecientes dudas y la acumulación de evidencia circunstancial, entendieron que necesitaban pruebas sólidas para avanzar con los cargos. Trabajaron para compilar todos los datos y continuaron reuniendo más hechos que pudieran respaldar una acusación. En 2018, después de meses de espera, los expertos proporcionaron los resultados de un análisis forense exhaustivo. El informe apuntó a la estrangulación como la causa de la muerte, señalando marcas post-mortem alrededor del cuello de Susan que eran consistentes con asfixia. Además, el análisis de ADN de la sangre encontrada en la habitación de Mary Catherine reveló una mezcla de sangre de Susan y Scott, sugiriendo que había ocurrido una alteración violenta entre ellos. La evidencia indicaba que Scott probablemente había atacado a su esposa durante una discusión, lo que finalmente resultó en su muerte. Los investigadores ahora tenían suficientes pruebas para hipotetizar que la noche de la muerte de Susan,
había estallado una discusión entre la pareja, posiblemente por frustraciones relacionadas con el trabajo o problemas maritales subyacentes. La presencia de su sangre mezclada en la habitación sugería una lucha, y las marcas en el cuello de Susan indicaban que Scott podría haberla dominado, llevando a su muerte por estrangulamiento. Esta hipótesis, aunque bien respaldada por evidencia forense, dejó a muchos preguntándose sobre las motivaciones de Scott. Algunos especulaban que había sido infeliz en su matrimonio durante algún tiempo, con ambiciones profesionales y un deseo de un estilo de vida diferente que estaban creando una brecha entre ellos. A medida que el caso avanzaba, la evidencia recopilada, aunque convincente, planteaba preguntas desafiantes para la fiscalía. ¿Era la fría actitud de Scott y su repentino cambio de estilo de vida un indicador de culpabilidad o simplemente su forma de seguir adelante tras un matrimonio infeliz? El 8 de agosto de 2018, casi 2 años después de la trágica y misteriosa muerte de Susan Seales, los detectives visitaron una vez más la residencia de los Seales. Esta vez fueron más directos, confrontando al Dr. Scott Seales. Le preguntaron sin rodeos si había asesinado a su esposa. La pregunta pareció conmover a Scott. Su actitud cambió inmediatamente mientras comenzaba a sudar nerviosamente y adoptaba una postura defensiva. El hombre se mantuvo firme en que la muerte de su esposa fue un trágico accidente. Con esta visita, los detectives le mostraron a Scott que todavía era un sospechoso. Los detectives decidieron revisar el contenido del teléfono de Susan con la esperanza de encontrar evidencia o un motivo. Esta línea de investigación pronto resultó fructífera. Entre los mensajes guardados de Susan y los intercambios en redes sociales, los detectives encontraron entradas que insinuaban un desacuerdo marital de larga data. La víctima había confiado en sus amigos, expresando una profunda infelicidad con su esposo. Aproximadamente 3 meses antes de su muerte, había escrito a una amiga cercana revelando que se sentía atrapada en su matrimonio y anhelaba irse. A partir de ese momento, los mensajes de texto de Susan describían una relación cada vez más tensa. Un mes antes de su muerte, confió a otra amiga que su relación con su esposo se había deteriorado hasta un grado casi insoportable. Se estaba preparando para dejarlo, pero Scott supuestamente se opuso a sus planes. La relación entre Susan y Scott se había vuelto tensa, en parte porque temían que un divorcio pudiera complicar su negocio y finanzas compartidos. Un incidente en particular pareció desencadenar un gran conflicto. Susan había publicado una foto inocente en línea después de perder una apuesta amistosa. Pero mientras ella la veía como algo inofensivo, Scott la consideró escandalosa y profundamente irrespetuosa por razones que solo él parecía entender. Su enojo por la foto hizo que sus discusiones se intensificaran. Los detectives descubrieron más tarde una captura de pantalla de la foto guardada en el teléfono de Scott el 30 de agosto de 2016, mostrando cuánto le había molestado. Especularon que los celos o el posesionismo podrían haberlo llevado a actuar de manera irracional. Para aumentar sus sospechas, los investigadores supieron que el día después de la muerte de Susan, Scott intentó reclamar un pago de $25,000 de la póliza de seguro de vida de su esposa. La solicitud fue denegada debido a la naturaleza sospechosa de su muerte. Este ángulo financiero fortaleció su creencia de que Scott podría haber tenido más de un motivo para querer que Susan se fuera de su vida. Finalmente, después de más de 2 años recopilando evidencia, el 25 de abril de 2019, el Dr. Scott Seales fue arrestado formalmente por cargos de asesinato. Los detectives lo detuvieron mientras se dirigía a realizar una cirugía. Aunque fue liberado poco después bajo una fianza de $1 millón, el caso rápidamente atrajo una atención generalizada. El una vez estimado doctor, que había construido una carrera y reputación respetables, ahora estaba acusado de un crimen atroz. No mucho después de que los problemas legales de Scott se hicieran públicos, una mujer se presentó ante la policía, alegando que había mantenido una relación con él mientras Susan aún estaba viva. Explicó que se habían conocido en las redes sociales y que Scott inicialmente parecía ser amable y atento.
Sin embargo, a medida que su relación avanzaba, supuestamente sintió presión para terminar la aventura debido a su matrimonio. Después de la muerte de Susan, la mujer dijo que Scott se puso en contacto con ella, sugiriendo que ahora podrían continuar su relación. En un mensaje datado solo 2 semanas después del fallecimiento de Susan, Scott le dijo que era libre y estaba listo para comenzar de nuevo, palabras que contradecían drásticamente cualquier signo de duelo o tristeza. Los detectives teorizaban que había estado contemplando su libertad durante algún tiempo y que su esposa se había convertido en un obstáculo para sus aspiraciones. Esto llevó a los investigadores a considerar varios posibles motivos para el asesinato de Susan. La ganancia financiera fue una teoría prominente, ya que Scott podría haberse sentido motivado por el pago del seguro de $2,000 y $5,000. El divorcio, en su mente, podría haber puesto en peligro sus activos conjuntos, llevándolo a ver el asesinato como una solución que evitaría tanto una división financiera como la continua interferencia de Susan en su vida. A lo largo de este periodo, Scott mantuvo su inocencia y contrató a un abogado hábil. Su equipo de defensa argumentó que sus esfuerzos por seguir adelante eran simplemente una forma de que un padre en duelo reconstruyera a su familia. Señalaron su aparente dedicación a sus hijos como evidencia de que estaba tratando de proporcionarles estabilidad. Después de años de retrasos, el juicio de Scott finalmente comenzó en noviembre de 2023. El tiempo había pasado factura. Ahora era mayor y visiblemente agotado por las batallas legales y la constante atención de los medios. Era un mundo alejado del profesional seguro que una vez fue. A pesar de sus esfuerzos por evitar el foco de atención, se permitieron cámaras en la sala del tribunal y el juicio rápidamente se convirtió en un espectáculo público. Durante los años previos al juicio, Scott había enfrentado dificultades significativas. Perdió su licencia médica, luchó con problemas financieros y reportó lidiar con depresión durante varias audiencias judiciales. Sin embargo, la opinión pública se mantuvo en gran medida insensible, considerando su caída como resultado de sus propias acciones. La especulación creció sobre que el estado mental de Scott era resultado del peso de su supuesta culpa. Sin embargo, la defensa se opuso, argumentando que la evidencia circunstancial era insuficiente para probar el asesinato. Cuestionaron las conclusiones de la fiscalía sobre las manchas de sangre, describieron la reclamación del seguro como un procedimiento estándar y enmarcaron los intentos de Scott de seguir adelante y volver a salir como las acciones de un hombre en duelo que trataba de sobrellevar la situación, en lugar de las de un asesino sin remordimientos. La fiscalía lanzó una narrativa vívida, alegando que en la madrugada del 13 de noviembre de 2016, justo después de las 4:00 am, estalló una discusión entre Scott Sills y su esposa Susan, perturbando la tranquilidad de su hogar. Su hijo Eric escuchó voces elevadas, solo para que el sonido fuera abruptamente reemplazado por el silencio. El fiscal argumentó que en un estallido violento de ira, Scott atacó a Susan en la habitación de su hija Mary Catherine, asestándole numerosos golpes antes de finalmente estrangularla. Una vez que se dio cuenta de lo que había hecho, Scott intentó escenificar la escena como un accidente. Según la fiscalía, dejó el cuerpo sin vida de Susan junto a las escaleras, arreglando su apariencia como si se hubiera caído, y luego simplemente se fue a la cama. Por la mañana fingió ignorancia, actuando sorprendido y sin saber lo que había sucedido con su esposa. El abogado defensor de Scott presentó una versión de los hechos drásticamente diferente, argumentando apasionadamente la inocencia de Scott. La abogada sostuvo que la condición física de la víctima estaba comprometida. Ella había estado tomando una mezcla de medicamentos recetados para migrañas y otros males, lo que la dejaba sintiéndose débil e inestable. La defensa argumentó que Susan se cayó y sufrió una lesión fatal. Los 2 perros de la familia, atraídos por el alboroto, supuestamente confundieron sus movimientos con un juego. La abogada argumentó que, mientras Susan yacía en el suelo con su bufanda aún alrededor del cuello, los perros, inocentemente, tiraron de los extremos sueltos de la bufanda, provocando accidentalmente que se apretara alrededor de su cuello y estrangulándola fatalmente.
En un giro inesperado, la hija de Scott y Susan, Mary Catherine, ahora de 19 años, tomó el estrado para apoyar la versión de los hechos de su padre. A pesar de la sospecha que lo rodeaba, se mantuvo cerca de Scott y testificó sobre lo que presenció la mañana en que murió su madre. Mary declaró que había visto a sus perros tirando de la bufanda alrededor del cuello de su madre. Explicó que, siendo una niña pequeña en ese momento, no había comprendido completamente la seriedad de lo que vio o su significado. Mary también reveló que los investigadores no le habían hecho preguntas específicas sobre esa mañana, por lo que no había compartido la información antes. Además, aclaró un detalle clave que había desconcertado a las autoridades. Ella y su padre habían retirado la bufanda mientras intentaban administrar primeros auxilios, razón por la cual luego se encontró alejada del cuerpo de Susan. Para fortalecer su argumento, la defensa solicitó un análisis de ADN de la bufanda, con la esperanza de detectar trazas de saliva o pelo del perro. Los resultados de la prueba fueron positivos, lo que respaldó la teoría de la defensa. La defensa también citó el informe de toxicología, que indicaba una combinación de sedantes y analgésicos en el torrente sanguíneo de Susan. Estos medicamentos, argumentaron, podrían haber afectado sus habilidades motoras, haciéndola más propensa a una caída. En los días previos a la tragedia, Susan había comido poco y parecía fatigada, una condición que podría haber comprometido fácilmente su estabilidad. La abogada sostuvo que estos elementos juntos pintaban el cuadro de una tragedia desafortunada. Argumentaron que incluso si los perros no hubieran tirado de la bufanda de Susan, sus graves lesiones por la caída, sumadas a su ya debilitado estado, podrían haber sido fatales por sí solas. Pero la fiscalía no cedió. Señalaron lo que consideraban defectos evidentes en la historia de la defensa. Por un lado, argumentaron que era poco probable que Susan hubiera caído tan silenciosamente. Sugerían que la olla que ella pretendía bajar a la cocina habría hecho un ruido fuerte al caer por las escaleras, causando alarma. La fiscalía desestimó la noción de que los perros estuvieran involucrados, argumentando que la idea de que ellos de alguna manera la estrangularan era un intento desesperado de desviar la atención del verdadero perpetrador. Insistieron en que la bufanda no era una parte inocente de la rutina de la mañana, sino más bien el arma que Scott utilizó en un acto de asesinato a sangre fría. A pesar de la afirmación de la defensa de que fue una caída accidental, los expertos forenses no encontraron rastro del ADN de Susan en la escalera, ni una sola gota de sangre, hebra de cabello o fibra de tela que pudiera indicar una caída. Con 13 escalones por descender, la fiscalía argumentó que era casi imposible que no quedara evidencia biológica si realmente se había caído. El fiscal sugirió que Scott había escenificado la escena deliberadamente, colocando el cuerpo de Susan al pie de las escaleras para dar la impresión de un accidente. En particular, la fiscalía enfatizó la extraña colocación del cuerpo de Susan. Su pierna aún estaba caída sobre un escalón cuando llegaron los primeros respondedores, a pesar de que Scott supuestamente había realizado RCP bajo la instrucción del despachador. Si él la hubiera movido a una superficie plana como se le indicó, su cuerpo no habría quedado en esa posición. El fiscal sostuvo que Scott había mantenido intencionalmente su cuerpo allí para reforzar su narrativa escenificada, colocando a la víctima como si simplemente se hubiera resbalado y encontrado un trágico final. A medida que la fiscalía construía su caso, se centraron en el comportamiento de Scott en los días posteriores a la muerte de Susan, describiéndolo como inquietantemente carente de emociones. Enfatizaron inconsistencias clave, incluyendo la ausencia de evidencia de ADN en las escaleras, la posición antinatural del cuerpo de Susan y la improbabilidad de la teoría de los perros. Estos elementos, argumentaron, pintaban un cuadro condenatorio. La fiscalía concluyó con una declaración convincente. Las acciones de Scott la mañana del 13 de noviembre no fueron el resultado de un trágico accidente, sino una decisión deliberada y cuidadosamente planificada para acabar con la vida de su esposa. A lo largo del juicio, que duró 3 semanas, Scott decidió no subir al estrado y testificar en su propia defensa.
Su decisión de no hablar, junto con la naturaleza de alto perfil del caso, solo alimentó la especulación y polarizó aún más la sala del tribunal. Algunos vieron su silencio como un signo de culpa, mientras que otros creían que era simplemente un movimiento estratégico de la defensa para evitar posibles trampas. Bajo el contrainterrogatorio, la decisión de Scott de permanecer en silencio también mantuvo al jurado y al público adivinando sobre sus motivaciones, haciendo aún más difícil que pudieran alcanzar una comprensión definitiva de su carácter. Una vez que tanto la fiscalía como la defensa presentaron sus argumentos finales, el destino de Scott Sills quedó en manos del jurado. Deliberaron durante 3 largas horas, considerando cuidadosamente las diversas pruebas, los testimonios de los testigos y las narrativas opuestas que se habían presentado durante el juicio. Finalmente, el jurado llegó a una conclusión que dejó a muchos atónitos. Si bien no estaban convencidos de que Scott hubiera premeditado el asesinato, lo encontraron culpable de asesinato en segundo grado en lugar de asesinato en primer grado premeditado. La decisión del jurado fue un momento crucial en el caso, marcando el final de una larga y ardua batalla legal. Scott fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 15 años. La vida de Susan terminó en tragedia, dejando atrás muchos dolores y preguntas sin respuesta. Sin embargo, de esta historia nos damos cuenta de una lección profunda. Cada relación, no importa cuán fuerte sea, necesita comprensión, respeto y compartir para evitar grietas silenciosas. Además, sin importar cuán difícil sea la vida, la creencia en la verdad y la justicia siempre será la antorcha guía. Vivamos una vida significativa y amémonos y respetémonos unos a otros para que nunca tengamos que lamentar las cosas que podríamos haber hecho mejor hoy. El hombre que apareció en el noticiero de televisión fue Besik Tordua, y su rostro conmocionó a todo Kazajistán en 2021, cuando se expusieron los detalles macabros de un caso de asesinato. Según las autoridades, él, junto con Murat Meirbekov, el esposo de la prima de la víctima, conspiraron y ejecutaron un plan brutal para asesinar a Asel Aitpaeva, una joven inocente. El cuerpo de Asel fue hallado dentro de una maleta flotando en un río, después de que fue brutalmente golpeada hasta la muerte y arrojada en circunstancias horribles. Las acciones inhumanas de ambos hombres, especialmente dada su relación familiar con la víctima, desataron una ola sin precedentes de indignación entre el público kazajo. Si deseas conocer todos los detalles de este crimen aterrador, te invitamos a ver hasta el final del video. Una joven desapareció sin dejar rastro, como si se hubiese desvanecido en el aire. Todo a su alrededor parecía completamente normal, pero una mañana no regresó a casa. No hubo llamadas ni señales, solo un silencio inquietante y una serie de preguntas sin respuesta. ¿Qué podría haber pasado en esas pocas y cortas horas? ¿Quién fue la última persona que la vio? Su desaparición marcó el comienzo de una historia oscura y retorcida, repleta de secretos y sospechas que sacudió a todos los que alguna vez la conocieron, y se convirtió en una pesadilla peor de lo que nadie podría imaginar. Abril de 2021 se convirtió en un punto de inflexión en la vida de Asel Aitpaeva. Ella había soñado durante mucho tiempo con una vida mejor, con oportunidades que le permitieran a ella y a sus seres queridos vivir más cómodamente. Entonces apareció una oferta como una luz guía. Provenía de Murat Meirbekov, el esposo de su prima. Murat, a quien conocía desde hace muchos años, trabajaba en Georgia en la industria de ventas de automóviles y de pronto se comunicó con ella, diciendo que necesitaba con urgencia una asistente. Le aseguró a Asel que el trabajo sería simple e incluso prometedor. Ayudar con trámites y manejar transacciones de automóviles para clientes de Kazajistán. Para Asel parecía una oportunidad repentina, casi un regalo del destino. Murat explicó con detalle que sus responsabilidades serían preparar documentos para los clientes, programar reuniones y supervisar el proceso de ventas de autos. Explicó que el mercado de autos usados en Georgia estaba en auge, con alta demanda por parte de personas de Kazajistán que buscaban opciones más asequibles.
También mencionó que su equipo era amable y acogedor, listo para ayudar a Hazel a adaptarse y sentirse cómoda. Para ella, la oferta parecía la escapatoria largamente esperada del ciclo vicioso de problemas y limitaciones. Un salario mensual de $500, alojamiento proporcionado y un horario flexible. Todo parecía perfecto. Hazel nunca había tenido perspectivas tan prometedoras y sintió que sus sueños podrían finalmente estar al alcance. La idea de trabajar en el extranjero la llenaba de esperanza por su independencia financiera y la posibilidad de un futuro más brillante. Se imaginaba ahorrando para comprar su propio apartamento, reservando dinero para apoyar a sus padres y asegurarles bienestar en su vejez. Esas esperanzas le daban fuerza y la hacían sentir confiada de que estaba tomando la decisión correcta. Hazel creció en el pequeño pueblo de Kavan Bati, ubicado en la región de Akola, en Kazajistán, rodeada de vastos campos infinitos. Había pasado la mayor parte de su vida allí, viendo cómo muchos compañeros caían en el ciclo conocido de la vida rural. Casarse temprano, trabajar en granjas locales o encontrar empleo en negocios agrícolas cercanos. La vida en el campo ofrecía muy pocas opciones y las oportunidades eran a menudo solo una lucha diaria por sobrevivir. Pero Hazel soñaba con algo más grande. Se sentía atraída por la fascinación de las grandes ciudades, la promesa de cambiar su destino y la esperanza de lograr algo mayor. Después de graduarse de la escuela secundaria, Hazel se mudó a Nur Sultan en busca de su lugar en el mundo. Allí consiguió un trabajo como recepcionista en un club de fitness y vivió con su hermana, quien la apoyó en los momentos difíciles. Ser recepcionista le dio ingresos estables, pero el sueldo era modesto y el sueño de tener su propio apartamento seguía distante y casi inalcanzable. Ahorraba cada céntimo extra, recortaba gastos poco a poco mientras sostenía la imagen de un día tener su propio espacio. Un lugar donde nadie le dijera cómo vivir, en el que pudiera crear un hogar acogedor y disfrutar de la independencia que siempre había anhelado. Hazel creía que podía cambiar no solo su propio destino, sino también mejorar la situación de su familia. Quería recompensar a sus padres, quienes habían trabajado incansablemente para criarla y asegurarse de que tuviera todo lo que necesitaba. Sin embargo, mes tras mes, la realidad mostraba que su sueño todavía estaba lejos. Sabía que en su hogar, alcanzar suficiente estabilidad financiera para mantenerse a sí misma y a sus seres queridos era casi imposible. El trabajo en el club de fitness ofrecía algo de estabilidad, pero ninguna de las oportunidades que anhelaba. Entonces llegó la oferta de Murat Merbekov, el esposo de su prima, para trabajar en Georgia. Para Hazel parecía la oportunidad que había estado esperando. Murat era conocido por tener buen olfato para los negocios y hablaba con confianza sobre las oportunidades que podía ofrecer. Explicó que necesitaba una asistente para ayudar con los trámites y la atención a clientes, mientras él se enfocaba en vender autos en Georgia a compradores de Kazajistán que buscaban vehículos más baratos. Hazel no tomó la oferta a la ligera. La pensó durante mucho tiempo, sopesó los riesgos y tuvo muchas conversaciones con su hermana, quien al principio estaba bastante reticente. Su hermana se preocupaba por Hazel yendo a un país extranjero, lejos de casa y rodeada de personas desconocidas. Sin embargo, Murat fue bastante persuasivo, asegurando que Georgia era segura, que él se encargaría personalmente de Hazel y que el trabajo podría ser un gran trampolín hacia un futuro más brillante. Aunque comprendía plenamente los riesgos, el deseo de Hazel de cambiar su vida superó su miedo y sus dudas. No podía sacudirse la sensación de que esta podría ser su única oportunidad para escapar de los límites de su situación actual. Sabía que no sería fácil, pero creía que podría enfrentar cualquier reto que viniera, con toda su confianza. Ella creyó que esta era su oportunidad para cambiar el futuro, y Hazel tomó la decisión de aceptar la oferta, a pesar de todas las dudas y preocupaciones en su corazón. Era una oportunidad para escapar del ciclo familiar de vida, y estaba decidida a aprovecharla al máximo.
La familia de Azel la apoyó, aunque no podían ofrecer mucha ayuda económica. Sus padres y su hermana hicieron todo lo posible por animarla, compartiendo sus esperanzas y sueños, incluso mientras ellos mismos luchaban. En ese momento, Azel no podía imaginar que esa oportunidad desencadenaría una cadena de eventos impredecibles, sucesos que lo cambiarían todo. Poco después, Azel voló a Georgia, llena de emoción y esperanza. El viaje se sintió como el comienzo de un nuevo y prometedor capítulo en su vida. Al llegar, se mudó a un apartamento en Rustavi, propiedad de Murat Mirbekov. El apartamento era pequeño, amueblado con muebles antiguos, pero Murat le aseguró que era solo temporal. Solo un lugar para empezar hasta que ella se instalara y encontrara algo mejor. Al principio, Azel mantuvo contacto regular con su familia, compartiendo sus experiencias de la nueva vida. Describía la ciudad con sus calles antiguas y su arquitectura única, y hablaba emocionada sobre la comida local que estaba probando. Incluso las pequeñas cosas, como los paseos vespertinos por Rustavi, le producían alegría. Todo se sentía nuevo y cautivador. Su voz transmitía un sincero entusiasmo y sonaba feliz y confiada en su decisión. Cada vez que llamaba a casa, su madre podía escuchar la alegría en esa voz. Azel hablaba con cariño de las costumbres locales y decía que las personas que conocía eran cálidas y amables. Sin embargo, unas semanas después, las cosas comenzaron a cambiar. Azel empezó a llamar con menos frecuencia, y las conversaciones se volvieron más breves y reservadas. Había un rastro de cansancio en su voz y a veces un indicio de preocupación. Parecía estar ocultando algo. Cuando su madre le preguntaba si algo estaba mal, Azel solía responder de forma vaga, usualmente culpando al trabajo por su cansancio. Insistía en que todo estaba bien, pero sus palabras sonaban menos convincentes que antes. Su madre comenzó a preocuparse cada vez más, intentando llamar a su hija con mayor frecuencia, pero muchas llamadas no eran contestadas. Cada conversación era más corta y más distante, profundizando la inquietud de la familia. Un día, la madre de Azel logró comunicarse con ella por videollamada. Esperó ansiosamente a que apareciera el rostro de su hija en pantalla. Pero en lugar de un escenario familiar, la pantalla mostraba una habitación extraña. El espacio se veía desordenado y perturbador. Las pertenencias estaban esparcidas por todas partes, y los muebles parecían acomodados a la ligera, como si alguien se hubiera ido deprisa o no se molestara en arreglar. Preocupada, su madre preguntó qué estaba pasando y por qué la habitación lucía así. Azel no dio una explicación clara, solo dijo de forma vaga que estaba ocupada, y luego terminó rápidamente la llamada diciendo que tenía mucho que hacer. La preocupación de su madre solo aumentó. Una creciente sensación de inquietud se alimentó con cada pregunta sin respuesta y cada conversación cada vez más evasiva. La mañana del 6 de mayo, en el distrito de Ideomi de Tiflis, un transeúnte hizo un descubrimiento escalofriante. El cuerpo sin vida de una joven yacía al pie de un edificio alto. Llevaba solo una camiseta, y al principio nadie sabía quién era. Pero poco después, los investigadores identificaron a la víctima, Azel Aitpaeva. Sus últimas palabras, enviadas como mensaje de voz a su mejor amiga, se convirtieron en una pieza clave de evidencia en el caso. En las horas anteriores a ese trágico momento, todos los intentos de comunicarse con Azel habían fallado. La ansiedad alcanzó su punto máximo la noche del 5 de mayo, cuando su amiga recibió ese mensaje de voz. En la grabación se podía escuchar la voz de un hombre gritándole a Azel, acusándola de haberlo utilizado para su propio beneficio. El hombre se identificó como Vaso. Su voz estaba llena de ira y amenazas, acusando a Azel de traición y asegurando que pagaría por ello. Cuando su amiga escuchó el mensaje, se sintió invadida por el horror. El miedo por la seguridad de su amiga la dejó paralizada. Sabía que las cosas estaban fuera de control de forma peligrosa.
En esa misma grabación, Hazel reveló que Basso la había agredido físicamente, dejándola aterrada y confundida. Dijo que no tenía a dónde huir, que se sentía atrapada y no sabía a quién acudir. La amiga intentó devolver la llamada de inmediato, pero todas las llamadas fallaron. Hazel no respondió y el temor solo creció. Al mismo tiempo, surgieron sospechas sobre Murad Meirbekov, el pariente lejano que había atraído a Hazel a Georgia con promesas de trabajo. Los investigadores luego descubrieron que Murad había aprovechado la vulnerabilidad de Hazel en 2 ocasiones, sometiéndola a maltratos y traicionando la confianza que ella había depositado en él. Se aprovechó de que ella estaba en un país extranjero, sola, sin una red de apoyo. Luego la entregó a un hombre llamado Basso, posiblemente a cambio de un automóvil o una suma de dinero prometida. Hazel fue abandonada, atrapada. Cada día que pasaba traía nuevos peligros. Sentía que no podía acudir a las autoridades en busca de ayuda, por temor a que no le creyeran o a que denunciar la situación solo empeorara las cosas. La soledad y la desesperación la envolvieron, y cualquier salida parecía inalcanzable. Su última conversación con su amiga reveló la magnitud del miedo abrumador de Hazel. Su voz estaba llena de desesperación y horror. No sabía qué hacer. ¿Cómo podía salir de esa situación? Su amiga quería ayudar, pero estaba completamente impotente, sin poder intervenir a tiempo. En la mañana del 6 de mayo, el cuerpo de Hazel fue descubierto bajo la ventana de aquel edificio alto. La identidad del hombre vinculado al trágico caso de Hazel Aitpaeva fue confirmada por las autoridades georgianas. Era Besik Tordua, conocido en el mundo criminal con el apodo de Basso, un residente georgiano de 57 años con un pasado problemático. Había cumplido previamente 10 años de prisión por robo de autos y era conocido por su agresividad. Cuando se descubrió la muerte de Hazel, Basso ya había salido de Tiflis y se dirigía hacia la frontera, intentando escapar. Sin embargo, la policía actuó rápidamente y en el transcurso de un día fue arrestado. Mientras tanto, Murad Meirbekov, el hombre que había invitado a Hazel a Georgia, regresó de inmediato a Nur Sultan tras enterarse de la noticia de su muerte, aparentemente intentando evitar cualquier consecuencia. La familia de Hazel, sus amigos y las autoridades estaban en un estado de confusión, intentando reconstruir los eventos que llevaron a su repentina muerte. Unos días antes de la tragedia, Hazel había contactado a una amiga pidiéndole prestados $1000 tenge, aproximadamente $220 estadounidenses, para cubrir gastos de viaje. No se comunicó con su familia, posiblemente para no preocuparlos. Sin embargo, su deseo de independencia terminó volviéndose en su contra. Su amiga no pudo ayudarla porque no tenía suficiente dinero. Un detalle que luego planteó muchas preguntas inquietantes entre quienes estaban cerca de Hazel. Al principio, la policía georgiana se inclinó por la teoría de que Hazel se había arrojado intencionalmente desde la ventana. Pero su familia no estuvo de acuerdo. Sabían que Hazel era una joven vibrante y optimista que hacía planes para el futuro. Creía que la oportunidad de trabajo en Georgia le ayudaría a mejorar su situación financiera y la acercaría a su sueño de tener su propio apartamento. La conclusión de la policía era algo que no podían aceptar. Su madre estaba especialmente preocupada porque las heridas en el cuerpo de Hazel no coincidían con las típicas de una caída desde gran altura. Cuando el cuerpo de Hazel fue devuelto a Kazajistán, su madre notó de inmediato algunos detalles horribles. No había heridas típicas asociadas con una caída. Sus brazos y piernas estaban intactos y, extrañamente, sus manos estaban cruzadas sobre el pecho. Una postura nada usual en estos casos. Tampoco había señales de trauma característico en la cabeza por una caída desde altura. Más grave aún, las lesiones internas, un vaso roto y daños en otros órganos sugerían que había sido brutalmente agredida antes de su muerte. También había marcas de quemaduras en su cuerpo, similares a quemaduras de cigarrillo, y varios dientes habían sido arrancados, lo que planteaba la horrible posibilidad de que hubiera sido torturada.
Estos hallazgos perturbadores solo reforzaron la creencia de la familia de que Aseel había sido abusada en sus últimas horas. Su madre no podía creer que su hija hubiera elegido un final tan trágico por voluntad propia. Los detalles espeluznantes que surgieron cuando el cuerpo fue llevado a casa solo generaron más preguntas inquietantes, ninguna con respuestas claras. Una autopsia confirmó que Aseel había sido maltratada antes de morir. Su madre insistió en que el cuerpo de Aseel había sido colocado bajo la ventana del edificio después de su muerte, para simular la escena y hacer que pareciera un suicidio. A pesar de estos detalles alarmantes, la policía georgiana aún se negaba a reconocer cualquier elemento criminal en la muerte de Aseel y no continuó la investigación. Besik Tordua, también conocido como Vaso, al principio se negó a cooperar mientras estaba bajo custodia. Sin embargo, después de que los investigadores revelaron que había pruebas de relaciones íntimas entre él y Aseel antes de su muerte, admitió haber tenido contacto físico, pero afirmó que fue completamente consensuado. Según la declaración de Tordua, todo comenzó el 30 de abril de 2021, cuando descubrió que Murad Merbekov, el hombre que había llevado a Aseel a Georgia, la había agredido seriamente en 2 ocasiones. Vaso dijo que se enfureció y decidió darle una lección a Murad. Afirmó que confrontó y agredió a Murad, luego lo amenazó para que abandonara el país y se mantuviera alejado de Aseel. Después de eso, Tordua dijo que invitó a Aseel a vivir en su casa, prometiéndole protección. Dijo que Aseel se quedó con él durante algunos días y que él intentó cuidarla, ayudándola a recuperarse del trauma. Insistió en que construyeron una relación de confianza y que cualquier intimidad entre ellos fue voluntaria y consensuada. Tordua dijo que la noche en que Aseel murió, él la dejó sola en la sala para darse una ducha. Cuando regresó, ella ya no estaba. Dijo que vio la puerta del balcón completamente abierta y cuando miró hacia abajo vio el cuerpo de Aseel en el suelo, más allá de la valla. En pánico, su historial criminal lo hizo temer que sería culpado por lo sucedido, especialmente por su vínculo con Aseel. Tordua dijo que bajó corriendo y se acercó a la valla, pero no tuvo el valor de cruzarla. Tras permanecer allí unos minutos, paralizado por el miedo, dijo que huyó del lugar, aterrado de ser acusado de asesinato. Admitió que luego decidió abandonar la ciudad para evitar las consecuencias. En julio de 2021, Besik Tordua murió en el hospital penitenciario. La causa oficial fue registrada como un ataque al corazón, pero la madre de Aseel insistió en que había sido agredido. La familia sospechaba que su muerte pudo haber sido arreglada para evitar que testificara en el tribunal. Mientras los procedimientos legales aún estaban en curso, Tordua enfrentaba una posible condena de entre 8 y 12 años de prisión por sus actos criminales. Antes de su muerte, los investigadores comenzaron a dudar de su testimonio tras analizar un mensaje de voz que Aseel había enviado a una amiga poco antes de morir. En la grabación, Aseel mencionaba amenazas por parte de Vaso y expresaba miedo hacia él. Las referencias a su comportamiento agresivo pusieron en duda todas las afirmaciones sobre una relación consensuada. Las autoridades sospechaban que Tordua pudo haber coaccionado a Aseel, y este aspecto del caso fue examinado de cerca. Sin embargo, nunca se le acusó oficialmente de haber causado su muerte. La posición oficial se mantuvo. Si bien sus acciones pudieron haberla llevado a un acto desesperado, no había suficientes pruebas para presentar cargos adicionales. La familia de Aseel y su abogado pensaban lo contrario. Estaban convencidos de que había sido asesinada y que su muerte fue montada para parecer un suicidio. Esta creencia se reforzó con las lesiones encontradas en su cuerpo y los detalles de la caída, que no coincidían con lo que suele ocurrir en un salto desde esa altura. Murad Merbekov fue arrestado poco después de regresar a Kazajistán. Fue acusado de agresión agravada y trata de personas. Los padres de Aseel creían que estaba directamente implicado en su muerte y presentaron una solicitud para su extradición a Georgia para ser juzgado. Sin embargo, las autoridades locales tardaron en responder a su solicitud o en investigar el caso más a fondo.
Solo después de que las fotos tomadas por la madre de Asel en la morgue se publicaron en Internet, la situación comenzó a cambiar. Estas imágenes indignaron al público, obligando a la fiscalía a tomar el caso con mayor seriedad. La trágica muerte de Asel atrajo una atención significativa del público y los medios, que comenzaron a realizar sus propias investigaciones en línea. Comenzaron a surgir nuevos detalles, a veces no verificados. Algunos testigos afirmaron que, la noche de la tragedia, vieron a dos hombres presuntamente empujando a Asel desde el balcón. Incluso hubo rumores de un video que grabó el hecho, pero la policía declaró que no encontró pruebas verificadas que respaldaran esa versión. Al llegar a Georgia, Asel intentó protegerse denunciando el comportamiento agresivo de Murat Merbekov ante las autoridades locales, pero sus súplicas de ayuda fueron ignoradas. La policía no tomó ninguna medida, un hecho que solo se descubrió cuando periodistas georgianos comenzaron a investigar el caso. A medida que la historia se iba revelando, un conocido de Asel en Tiflis accedió a dar testimonio. Dijo que apenas un día antes de la tragedia, Asel le había enviado un mensaje desesperado. En el mensaje mencionaba a Murat diciendo que la había agredido en 2 ocasiones. Describía no solo el dolor físico, sino también el profundo trauma emocional que había sufrido. Suplicaba ayuda, pero aún dudaba. No quería ser una carga, todavía con la esperanza de poder manejar la situación por sí misma. Asel se sentía atrapada, abandonada en un país extranjero, sin nadie en quien confiar. Le dijo al conocido que tenía miedo de Murat Merbekov, pero que intentaba mantenerse fuerte. A menudo mencionaba la sensación de estar en una situación sin salida, pero aún creía que podría encontrar una forma de salir de ella. La investigación reveló más detalles. Murat no solo había invitado a Asel a Georgia por trabajo, sino que también se había acercado a otras jóvenes kazajas con promesas similares. Ofrecía altos salarios, alojamiento y oportunidades laborales. Afortunadamente, ninguna de ellas aceptó su oferta. A algunas les enviaba mensajes insistentes, enfatizando las oportunidades especiales que podía ofrecerles. Pero todas las chicas rechazaron su propuesta. Sus familias más tarde expresaron un profundo agradecimiento por esa sabia decisión, convencidas de que eso las salvó de una situación potencialmente peligrosa. A finales de julio de 2022, el caso dio un giro importante. Expertos forenses georgianos realizaron un análisis adicional y encontraron ADN de Murat en la ropa de Asel, una pieza clave de evidencia. Esto respaldó los testimonios de los testigos y fortaleció significativamente el caso de la fiscalía en el tribunal. Al final, la nueva evidencia forense, combinada con el trabajo de periodistas de investigación, comenzó a ofrecer una imagen más clara de lo que Asel soportó en sus últimos días. A pesar de los innumerables obstáculos, la verdad fue saliendo poco a poco a la luz. El juicio de Murat Merbekov en Nur Sultan se convirtió en uno de los eventos más comentados en Kazajistán. Investigadores georgianos invitados a asistir al juicio presentaron las pruebas y hallazgos que habían recopilado, atrayendo aún más atención del público. Cuando Murat apareció en el tribunal, el ambiente en la sala era tan tenso que resultaba asfixiante. A pesar de las pruebas innegables en su contra, continuó afirmando que no tenía nada que ver con la muerte de Asel y que no había cometido ningún acto de agresión hacia ella. Insistió en que era inocente y víctima de acusaciones falsas. Su indiferencia y total falta de remordimiento sorprendieron e indignaron a todos los presentes. Los padres ancianos de Murat Merbekov, conscientes de la gravedad de la situación, decidieron pedir disculpas a la familia de la víctima. Esperaban que este gesto pudiera ofrecer algún consuelo a los seres queridos de Asel. Sin embargo, el propio Murat no mostró ningún interés en ningún esfuerzo de reconciliación y continuó negando cualquier mala conducta. La declaración del fiscal fue firme e inquebrantable. Presentó una narrativa que mostraba que Murat, en un intento por fortalecer su relación con una figura poderosa de Georgia llamada Besik Tordua, entregó a Asel a este hombre a cambio de beneficios personales.
El fiscal enfatizó que Murat era plenamente consciente del historial criminal de Tordua y de su carácter violento, y sabía que estaba colocando a Asel en una situación extremadamente peligrosa. Tordua era tan temido que los habitantes locales evitaban cualquier contacto con él por miedo. El fiscal argumentó que Asel vivía bajo una presión constante y que los horribles eventos que condujeron a su trágico final fueron el resultado de intentos desesperados por escapar de una situación insoportable. Fue empujada al límite, no veía salida y experimentó un profundo sufrimiento y desesperación. Durante el juicio se reveló que Murat Meirbekov ya era padre de 2 hijos y que su esposa estaba embarazada del tercero. El tribunal consideró estas circunstancias como atenuantes, sugiriendo que tener una familia debería haberlo hecho reflexionar antes de cometer tales crímenes. Sin embargo, a pesar de estos detalles, los testimonios de los testigos y las pruebas presentadas indicaban claramente su implicación en actos criminales graves. Era evidente que ni sus responsabilidades familiares ni su papel como padre le impidieron cometer actos de crueldad. El 2 de agosto de 2022, el tribunal emitió su veredicto final. Murat fue declarado culpable de trata de personas y conducta violenta. Fue condenado a 15 años de prisión en una cárcel de máxima seguridad. Además, el tribunal ordenó a Meirbekov indemnizar a los padres de Asel con 5 millones de tenges, aproximadamente $10.500 en concepto de daños morales. Esta cantidad era simbólica, destinada a reconocer el dolor y la pérdida que la familia había sufrido, aunque ninguna suma de dinero podría compensar la pérdida de su hija. A pesar del veredicto y de la compensación, la familia de Asel se mostró insatisfecha con el resultado. Creían firmemente que el caso estaba lejos de haberse resuelto por completo y que Asel fue víctima de un crimen premeditado. Sus familiares creían que no solo fue gravemente abusada y explotada, sino también asesinada deliberadamente. Incluso después de que el juicio concluyera con una condena y una compensación, el proceso legal no logró disipar las dudas de la familia ni ofrecer un verdadero cierre. Seguían convencidos de que la verdad completa aún no había salido a la luz y que el caso de Asel merecía una investigación más profunda.